Muy buen día, que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarme en un video más, en la lectura de un libro más de las Sagradas Escrituras. Ahora nos toca leer el primer libro de Crónicas. Recuerde que estamos ahorita en el segundo bloque de lectura del Antiguo Testamento, en el cual se incluyen 12 libros históricos, de los cuales ya hemos leído 5. Empezamos con el libro de Josué, Jueces, luego Ruth. Vimos también el primer y el segundo libro de Samuel y el primer y el segundo libro de Reyes. Ahora vamos a empezar con el primer y segundo libro de Crónicas. Esta es la introducción general a primera y segunda de Crónicas. Por supuesto, cuando lleguemos a la segunda parte del libro, también voy a hacer una breve introducción al segundo libro de Crónicas. Pero esta parte o esta introducción le corresponde al libro completo, ya que originalmente este libro es uno solo, pero al momento de que se tradujo al griego y después del griego a los demás idiomas, se dividió en dos partes, al igual que Reyes, al igual que Samuel. Por cuestiones de tamaño, por cuestiones de estudio, fue más práctico dividirlo en dos partes, pero el original en hebreo es un solo libro. El nombre que tiene este libro en el idioma hebreo es el relato de los días. Así se traduce. ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, si lo traemos al contexto actual, al contexto nuestro ya traducido al español, se dice el relato de los días, nosotros le llamamos crónicas porque es un relato cronológico de los hechos del pueblo de Dios, desde el Génesis hasta terminar con los reyes o el tiempo de los reyes. Ahora bien, muchos consideran que el libro de Crónicas es un complemento para los libros de Samuel y los libros de Reyes. Sin embargo, al momento de leerlo, nos podemos dar cuenta que está escrito más desde un punto de vista espiritual que desde un punto de vista político o social o económico. Bueno, ahora bien, aunque muchos consideran que este libro es un complemento para los otros libros, y se le llama así, de hecho, antiguamente en algunas traducciones al libro se le dio el nombre de los datos que faltaban o los acontecimientos que faltaban, dando a entender que precisamente era un complemento de la historia que ya se había contado desde Samuel y Reyes. Sin embargo, luego el nombre se cambió y se le llamó simplemente Crónicas. ¿Qué es una crónica? Pues es la narración de una historia de una manera ordenada en el tiempo. De ahí su nombre. Crónicas viene de cronos, que significa tiempo. Y justamente esto es lo que hace este libro. Hace una narración detallada en orden cronológico desde Génesis hasta llegar al final del tiempo de los reyes. Ahora bien, no es una repetición. Yo quiero que entendamos algo aquí. Aunque se puede tomar como un complemento porque hay detalles que quizá no encontramos en el libro de Samuel y en el libro de Reyes, entonces sí se puede decir, es un complemento para nosotros que lo estamos leyendo ahora. Sin embargo, el propósito del libro no era hacer un complemento. El propósito del libro fue escrito ¿para quiénes? Para los habitantes, para los israelitas que venían de regreso del exilio. Bueno, para darme a entender acá, yo espero que usted ya haya leído la Biblia completa desde Génesis, bueno, no completa, la Biblia en orden, desde Génesis hasta el segundo libro de Reyes. ¿Por qué es importante? Porque si usted no lo ha leído anteriormente, cuando llegue acá al libro de Crónicas, quizá van a haber cosas que usted no va a comprender, no va a poder enlazar, porque no ha venido leyendo justamente en orden cronológico. Yo le aconsejo que si usted tomó este video al azar, primero le aconsejaría que leyera desde Génesis, pero si no, por lo menos que lea el primer libro y el segundo libro de Reyes, para poder entonces continuar con el libro de Crónicas y comprender por qué se escribió. Ahora, voy a hacer aquí como una especie de resumen para poder precisamente enlazar todo lo que ya hemos venido leyendo hasta acá, hasta el momento en que nos encontramos ahorita, que es en este libro de Crónicas. Vamos a encontrar en este libro la historia genealógica desde Adán. Ahora, voy a retroceder desde el Génesis.
para que entendamos en el tiempo todo lo que hemos ya leído, que es un montón, pero lo voy a resumir en los hechos trascendentales, por así decirlo. El Génesis empieza contándonos la historia de la creación con Adán y Eva. Después de esto, otro suceso importante es que transcurre el tiempo, viene el diluvio y luego encontramos a Noé. Luego de la descendencia de Noé encontramos a Sem, Cam y Jafet. Luego, más adelante en esa descendencia encontramos a Abraham, que es el primer patriarca. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, después se le cambia a Israel. Él tiene 12 hijos y estas 12 hijos representan las 12 tribus de Israel. Pasa el tiempo, aparece después en escena Moisés y para entonces estos 12 hijos de Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, viven en Egipto, llevados allí por José el soñador. Se recuerdan que por una hambre que hubo en el mundo en ese entonces José se convierte en el vicepresidente, en el gobernador de Egipto. Y gracias a eso, esa familia de José, esos otros 11 hijos, se reúnen en Egipto. Pero pasa el tiempo y después vienen otros faraones, pasan varias generaciones y el nuevo rey de Egipto decide esclavizar a los hebreos, a todos los descendientes de José, que en algún tiempo fue una persona importante, pero al pasar del tiempo ya no. Entonces aparece acá Moisés en escena. Nace Moisés y Moisés se convierte en el libertador. ¿El libertador de quién? De todos los esclavos que vivían en ese entonces en Egipto. Entonces recordemos la historia de las plagas, de cómo Faraón no los quiere dejar ir. Después Dios permite que se abra el Mar Rojo. Luego el pueblo de Israel vaga en el desierto por 40 años. Después de que están en el desierto 40 años, Moisés fallece. Solamente ve de lejos la tierra prometida. Entonces avanzamos en la historia, ya aparece Josué como el sucesor de Moisés. Josué se encarga de conquistar la mayoría de los territorios de la tierra prometida, que es Canaán, y en Josué se nos cuenta o nos relata la historia de estas conquistas y de la repartición de la mayoría de las tierras. Pero recordemos que no conquistaron ni expulsaron a todos los habitantes de Canaán. Después aparece el tiempo de los jueces, que es un periodo de tiempo en el cual Dios levantaba de temporada o de generación en generación, de cuando en cuando, a ciertos líderes que gobernaban políticamente y guiaban también de manera militar al pueblo. Estos eran líderes que Dios levantaba en determinados momentos. Durante el transcurso de los jueces aparece la historia de Ruth. Entrelazada, o sea, durante el periodo de los jueces es que vive Ruth, que es una historia de amor y simboliza la redención. Avanzamos en el tiempo y entonces el pueblo se da cuenta que ya no quiere tener jueces a su cargo, sino que lo que quiere es tener un rey como las naciones paganas. Entonces vamos ya avanzando en el tiempo, aparece Samuel, el profeta Samuel, que es un enlace, una transición entre el periodo de los jueces y el periodo de la monarquía o de los reyes. Entonces aparece Samuel en escena, más adelante ya nace el rey David, después vemos que el primer rey de Israel fue Saúl, que era lo que el pueblo le pedía a Dios, que querían un rey como las demás naciones, pues Dios les concede lo que ellos quieren y aparece el rey Saúl, que es el primer rey de Israel. Después aparece ya el segundo, que debería haber sido el original, ¿verdad? Aparece el rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Después del rey David, su hijo Salomón construye el templo. Ya no hay un tabernáculo que andan moviendo de un lugar para otro, sino que ya hay un templo, una estructura fija en donde se adora a Dios. Después de que fallece ya el rey Salomón, entonces hay una división. El hijo de Salomón, Roboam, no administra bien a su pueblo, la organización política de la nación, y entonces hay una división. Por un lado se forma el reino del sur y por otro lado se forma el reino del norte. Hay una división entre el pueblo de Israel. Por un lado está la nación de Judá y por el otro lado está la nación de Israel. La capital de Judá era Jerusalén, la capital de Israel era Samaria. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y en los libros de Reyes precisamente se cuenta la historia de todos los reyes que gobernaron en los dos reinos paralelamente. Mientras estaba uno, se nos narra que en el reino del norte reinaba fulano de tal, mientras tanto fallece uno y en el reino del sur estaba reinando fulano de tal, y así sucesivamente. Pasa el tiempo y entonces primero el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios.
Pasan más de 100 años y después también el reino del sur, el reino de Judá, también es llevado en cautividad, pero ya no por los asirios, sino por los babilonios. Pues resulta que los babilonios eran la potencia mundial en ese entonces y los babilonios conquistaron a los asirios. Así que al final de los tiempos, tanto los habitantes del reino del norte como los habitantes del reino del sur fueron conquistados y llevados al mismo lugar. Ahí se fueron a juntar todos como esclavos. Algo importante que tenemos que tener presente es los diferentes imperios que han surgido a lo largo del tiempo y que se nos muestran en la Biblia. A uno en la escuela primaria le enseñaban los diferentes imperios. Bueno, yo no sé si ahora todavía lo enseñan, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, en estudios sociales, nos hablaban acerca de el imperio de los egipcios, los romanos, los babilonios, etc. Y justamente esas grandes potencias mundiales que gobernaban al mundo en aquel tiempo, valga la redundancia, potencias mundiales que gobernaban al mundo. Bueno, estas potencias mundiales aparecen en la Biblia y por supuesto, la Biblia no nos muestra historia general, nos muestra la historia bíblica, la historia del pueblo judío. Pero ¿por qué es importante que tengamos esto presente? Porque mire, uno de los primeros imperios que aparece es el de los egipcios, que es donde estuvieron esclavos por muchos años, por aproximadamente 400 años, el pueblo de los israelitas. Después de que salieron de allí, de la esclavitud, a la tierra prometida, se apartan de Dios y nuevamente son llevados cautivos. ¿Por qué? Por la consecuencia que ya Dios les había advertido de que si se apartaban de Él, si iban tras dioses ajenos, les iban a venir muchos males. Y uno de ellos, el peor, es que fueron llevados cautivos. Entonces, perdón. Primero fueron llevados cautivos, bueno, primero por los egipcios, ¿verdad? Pero después el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios. Pasa el tiempo, el imperio de los asirios pues ya viene en decadencia y aparece un imperio nuevo que los absorbe, que es el imperio babilónico, gobernados por el rey Nabucodonosor. Entonces Babilonia se lleva cautivo al reino del sur. Pasa el tiempo y después aparece otro imperio que conquista a los babilonios. ¿Cuál es este imperio? El imperio persa. Esto lo vamos a ver ya dentro de poco, porque el imperio persa absorbe a los babilonios y recordemos, por ejemplo, para tener presente esto, la historia de la reina Esther. ¿En dónde se da? En Persia. ¿Cómo se le llama a la reina Esther? Se le llama la reina de Persia. Este era un imperio, una potencia que era el que estaba en ese momento reinando. Luego el tiempo avanza y van a aparecer los romanos, el imperio romano. ¿Por qué también es importante que tengamos presente esto? Porque estas grandes potencias, estas ciudades con ese poderío militar, político, económico, era el que en muchas ocasiones tuvo sometido al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su desobediencia a Dios. Bueno, ahora llegamos, después de haber hecho este resumen hasta acá, que es el momento que, según recordamos, ahorita que terminamos de leer el libro de Reyes, pues el pueblo fue llevado cautivo. Los pocos que quedaban habitando en el reino de Judá, recordemos que leímos que se habían quedado un grupo, un remanente de personas que habían dejado para que labraran la tierra y para que los frutos fueran llevados después a Babilonia. Pero en lo último que termina el libro de Reyes es que ellos se van huyendo a Egipto. O sea, los pocos que quedaron, se dispersaron. Entonces, esto significa que el territorio de Israel, en su totalidad, el reino o la nación de Israel, estoy hablando del reino del norte y el reino del sur, queda deshabitado. Ya no queda nadie porque fueron llevados como esclavos a otro lugar. Entonces, en ese momento nos quedamos en el segundo libro de Reyes. Pero ahora, ¿qué pasa? Han transcurrido entre 50 y 70 años. Ha transcurrido como medio siglo. Y entonces ya el imperio de Babilonia desaparece y el imperio persa, el nuevo rey, decide liberar a todos los esclavos. Y entonces todos los habitantes de Judá deciden regresar a su territorio. Los habitantes tanto del reino del norte y del reino del sur, ¿verdad? Deciden regresar a sus tierras. Entonces el libro de Crónicas fue escrito en ese momento, en el momento en el que ya después de haber sido llevados, han pasado aproximadamente 50 años, son liberados y regresan a su tierra. Entonces la persona que escribió el libro de Crónicas lo escribió
obviamente bajo la dirección de Dios, del Espíritu Santo. ¿Para quién? Para que los que estaban regresando, para que ese remanente del pueblo que venía de la esclavitud refrescara o recordara. Es más, muchos de los que regresaban seguramente ya no tenían el recuerdo de lo que había pasado generaciones anteriores. Es más, de una generación a otra se puede perder el conocimiento de la palabra de Dios, porque ya lo hemos visto. Cuando había un rey bueno y se moría y quedaba el otro y el otro era malo, de una generación a otra se podía perder eso. Desde Josué también lo vimos. Josué, él y su casa iba a servir a Jehová, pero después que él falleció, ¿qué pasó? Se apartaron de Dios. Entonces, este libro de Crónicas fue escrito a manera de un resumen, así lo voy a decir yo, ¿verdad? Una especie de resumen de los tiempos, como se llama en hebreo, el relato de los días. ¿Para qué? Para hacer una recapitulación de todo lo que ha sucedido desde la creación de Adán y Eva hasta el momento de que fueron llevados cautivos. Es decir, el libro de Crónicas abarca aproximadamente 3500 años de historia. O sea, suena bastante, pero ¿por qué? Porque se nos mencionan las genealogías. De hecho, en el primer libro de Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9 o 10, si no estoy mal, los primeros capítulos hablan únicamente de genealogías, desde Adán y Eva hasta llegar al rey David. ¿Y por qué era esto importante? Era importante para mantener el orden y el linaje, porque recordemos que Dios había prometido un rey cuyo reino iba a ser eterno. Esto Dios se lo prometió al rey David. Entonces, para mantener puro ese linaje y para saber de dónde iba a provenir ese Mesías, había que tener clara la descendencia desde Adán y Eva hasta David, y de David hasta que apareciera el nuevo rey de Israel o el Mesías. Entonces también era importante saber y distinguir quién pertenecía a cada una de las tribus, porque también había una función muy importante para los levitas. Entonces tenían que identificarse. Yo soy descendiente de quién, de Leví. Yo soy descendiente de quién, de Judá. Puede ser que en mi familia aparezca el Mesías, aparezca el nuevo rey. Entonces yo soy levita. Entonces a mí yo tengo el derecho y la obligación de servir como sacerdote en el templo. Yo pertenezco a la tribu de Rubén. Yo a la tribu de Benjamín. Es decir, para el pueblo judío hasta el día de hoy es muy importante saber a cuál tribu pertenece. Entonces, en el libro de Crónicas encontramos esa genealogía. Entonces, quizá para nosotros en la actualidad este libro sí sea un complemento de los libros de Samuel y de Reyes. Para nosotros que lo estamos leyendo hoy, y por supuesto nos va a servir para cubrir áreas que a lo mejor no encontramos cuando leímos los libros de Samuel y de Reyes. Pero para el pueblo en ese momento, para el cual fue dirigido en ese momento, para ellos no se trataba de un complemento, para ellos se trataba precisamente de un nuevo conocimiento, porque muchos de ellos seguramente lo desconocían, ni siquiera sabían sus orígenes, ni siquiera sabían por qué habían sido llevados cautivos. Imagínense que alguien haya nacido en el cautiverio, si pasaron unos 50 años y nació un niño ahí, y ahora es un hombre, tiene 20, 25 años, y este hombre nació en cautiverio, solo sabe que fueron llevados esclavos, pero no sabe por qué, no sabe que fue porque desobedecieron a Dios, no sabe quiénes fueron sus antecesores, no sabe ni siquiera quién es el rey David. Para ellos fue escrito este libro de Crónicas, una recopilación de toda la historia del pueblo de Dios. Ahora bien, no es que va a ser un resumen completo de todo lo que sucedió en Génesis, de todo lo que sucedió en Éxodo, no, porque de hecho no se menciona eso, solo se mencionan las genealogías. Lo que sí se menciona es a partir del rey David. Por eso se dice que es un complemento de Samuel y de Reyes. ¿Por qué del libro de Samuel? Porque en el libro de en el primer y segundo libro de Samuel encontramos la historia de los primeros dos reyes de Israel, que fueron Saúl y David. ¿Y por qué del libro de Reyes? Porque en los libros del primero y segundo libro de Reyes ya encontramos la historia del rey Salomón y después de los reinos divididos y todos los demás reyes. Entonces, por eso pareciera ahora, cuando uno lo lee, como que uno está leyendo repetido, porque uno dice, ¿por qué aquí me habla otra vez de David? ¿Por qué me habla otra vez de Salomón?
¿Por qué me está hablando de estos reyes? A mí me parece que eso ya lo leí. Parece repetido para nosotros. Vuelvo y lo repito, para nosotros parece repetido. Pero no lo es. La intención del libro no es que fuera repetido. La intención del libro es para que los que lo leyeran en ese momento supieran de dónde ellos habían sido llevados, cuáles eran sus orígenes. Recordemos que estas personas no tenían acceso a los libros que nosotros ya leímos. No tenían acceso ni siquiera al Pentateuco, a la Torá, porque únicamente era un libro. Era un libro que recordemos que hubo un tiempo en que se perdió y otra vez seguramente se volvió a perder en lo que ellos fueron llevados esclavos. Recordamos en esta historia de uno de los reyes, ¿quién fue este rey? En el cual apareció nuevamente Sedequías, me parece que fue, no estoy segura, pero hubo un rey en el cual apareció nuevamente el libro de la ley. Esto lo leímos recientemente. Josías, el rey Josías, cuando él estuvo en su reinado, fueron a hacer remodelaciones en el templo y apareció el libro de la ley de Moisés. Es decir, que pasaban generaciones y ellos ni siquiera leían la Biblia. Vamos a llamarle la Biblia, ¿verdad? Ni siquiera la leían. Y para ellos los únicos que tenían acceso a este conocimiento eran los levitas y los reyes. Entonces el pueblo, el grueso de la población, ellos no tenían un conocimiento espiritual. Así que era necesario que alguien se tomara la molestia, por así decirlo, pero no, el trabajo, la responsabilidad, guiado por el Espíritu Santo, de hacer un nuevo libro que les contara a ellos cuáles fueron sus orígenes, por qué fueron llevados esclavos y, por supuesto, darles a conocer que había una esperanza, que Dios nunca falla, que ellos se alejaron de Dios, pero que Dios había tenido misericordia de ellos y nuevamente los traía de regreso al redil para levantarlos de nuevo. Principalmente de eso es lo que encierra, o ese es el mensaje central que tiene el libro de Crónicas. Saber de dónde venimos, a dónde hemos llegado y a dónde podemos llegar si volvemos a Dios. Dios nos perdona, pero alejados de Él nada podemos hacer. Y esto nos sirve a nosotros al día de hoy también, para comprender, mire, todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel, tantas cosas malas. ¿Por qué? Por la consecuencia de sus malos actos, de sus malas decisiones, porque Dios se los advirtió desde el principio de los tiempos. Les dio una ley y les dijo que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que les vaya bien, porque si se apartan de mí, si no guardan mis mandamientos, si no cumplen con todas las ordenanzas que yo les doy hoy, les van a seguir todas estas consecuencias. Es que ni siquiera son maldiciones, son consecuencias. Si yo hago algo mal, me va a ir mal. Y esto se cumplió cuando el pueblo fue llevado en cautividad. Esto ya estaba dicho. Si ustedes se alejan de mí, van a ser llevados cautivos, van a ser avergonzados. Todo Dios se los especificó en las bendiciones y en todas las maldiciones. Hay una parte en Deuteronomio donde encontramos eso. Entonces, ahora que ellos ya vieron que se cumplió, también hay una esperanza de que si vuelven a Dios, porque Dios se los recalca una y otra vez, si se vuelven de sus malos caminos, si confiesan sus pecados, Dios les va a perdonar y van a empezar como un borrón y cuenta nueva. Entonces de esto se trata este libro de Crónicas, de que ellos sepan, este pueblo que había sido llevado esclavo y que ahora estaba regresando, que ellos supieran qué territorio estaban pisando, cuáles eran sus orígenes, quién es su Dios, a quién tienen que adorar, a quién deben de servir. Entonces, a ver si hay algo más que tengo que decirles. Yo creo que principalmente se trata de eso, recordarles que estamos leyendo un libro histórico, que los libros históricos son 12, ya mencioné Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas que estamos viendo ahora 1 y 2, y luego nos quedan el libro de Esdras, Nehemías y Esther, y con eso se cierra el círculo de los libros históricos. Así que espero que me acompañen una vez más. Esta es solo la introducción para el libro de Crónicas. Quizá va a ser un libro un poco más rápido porque sí hay cosas que ya vimos, pero obviamente van a haber algunas perlas de sabiduría que vamos a poder sacar y voy a tratar de yo irles trayendo nuevo conocimiento de lo que no vimos anteriormente en los libros de Samuel y en los libros de Reyes. Espero que me acompañe, espero que usted haga su parte y lea su Biblia y que cuando nos
nos juntemos acá para este video, pues usted pueda despejar aquellas inquietudes que tengan, y cualquier comentario les agradeceré que me lo dejen pues en la sección de comentarios de este video. Y una vez más estoy muy agradecida porque me están acompañando en este proceso de lectura de la Biblia, y espero que estos videos puedan ser de ayuda y de edificación para sus vidas, así como lo son para mí, porque yo cada día, cada vez que leo y vuelvo a leer, aprendo algo nuevo. Así que muchas gracias, nos vemos en el siguiente video, en donde ya vamos a empezar con el primer capítulo del primer libro de Crónicas. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día.